investigación y polémica en Venezuela por el caso de corrupción PDVSA Cripto. Se investiga el desfalco de miles de millones de euros de pagos procedentes de venta de crudo de la empresa estatal de petróleo a través de criptomonedas. Entre los implicados se encuentran Tarek El Aissami, exministro de Petróleo, Simón Serpa, exministro de Economía y Finanzas, y el empresario Samark López. El presidente Nicolás Maduro compareció públicamente para ofrecer explicaciones. El Partido Comunista de Venezuela, sin embargo, reclamó que el propio presidente Maduro haga frente a sus responsabilidades, denunció la falta de control contra la corrupción y la persecución de los trabajadores que, pese a todo, se atrevieron a alertar de lo que estaba sucediendo y que fueron represaliados y encarcelados por ello, sin que se tomaran medidas contra las cúpulas corruptas. Una investigación inédita marcó el arranque del año 2023 en Venezuela. Por primera vez, las autoridades reconocieron la participación de funcionarios activos de alto nivel en el presunto robo a PDVSA en la trama PDVSA Cripto. Según el fiscal general Tarek William Saab, desde PDVSA se le asignaron arbitrariamente, sin control ni contratos, cargas de crudo a particulares y a la Sunacrip. El petróleo salía de PDVSA, pero el dinero por las ventas no regresaba. Medios oficialistas afirmaron que el daño patrimonial es de $3.000 millones. Durante la investigación se incautaron helicópteros y avionetas nuevas, galpones con cientos de vehículos, edificios inteligentes en las Mercedes y fajos de dólares en efectivo. El proceso penal se extendió desde funcionarios de Petróleos de Venezuela y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos hasta integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional y alcaldías. Muchos de los funcionarios y empresarios detenidos formaban parte del círculo cercano del exministro de Petróleo, Tarek El Aissami. Que el fiscal general del país, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció hace instantes la detención del que era en su momento, ¿no?, ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Tarek El Aissami, por su supuesta participación en una trama de corrupción. No sabíamos nada de Aissami desde hace mucho tiempo, a ver si ahora sí Osmari nos cuenta más detalles. Osmari, todo tuyo. Te comentaba que me encuentro aún en la sede, frente a la sede de la Fiscalía General de la República, donde hace minutos se confirmó la detención de Tarek El Aissami. Él, pues como tú lo mencionabas, una figura clave, especialmente en materia económica, en petrolera, dentro de lo que ha sido la gestión del presidente Nicolás Maduro. También se confirmó la detención de otras dos personas, Samark López y Simón Serpa, quien fue ministro, este último fue ministro de Economía. Decía Tarek William Saab, el fiscal general de Venezuela, que esta investigación tiene que ver con un orden de seguridad nacional y que estas personas, según la versión que maneja la Fiscalía, estarían intentando desestabilizar al país en materia económica y particularmente golpear la moneda nacional con respecto al dólar. Si te parece, vamos a escuchar parte de lo que fue la información ofrecida por la Fiscalía General de la República, que aseguran que estas personas se encuentran detenidas, están siendo procesadas y serán presentadas ante los tribunales en las próximas horas, como establece la ley. Aseguran que los cargos por los cuales podrían ser imputadas estas personas son traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales, asociación para delinquir. Refería Tarek William Saab que se trataría de una sanción ejemplar y mostró además imágenes, Nacho, de estas personas detenidas. Es importante destacar, y tú lo mencionabas ya, que desde hace más de un año no se había conocido información sobre el paradero de Tarek El Aissami, una vez que el 20 de marzo de 2023 se pronunciara a través de sus redes sociales, luego de que el Ministerio Público iniciara una investigación que anunció como lucha contra la corrupción denominada PDVSA Cripto. En ese momento, decía Tarek William Saab lo siguiente, cito textualmente: en virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso, esto en el marco de la investigación. De igual manera, en mi condición de militante revolucionario, me coloco a disposición de la dirección del Partido Socialista
Socialista Unido de Venezuela para apoyar esta cruzada que ha emprendido el presidente Nicolás Maduro contra los antivalores que estamos obligados a combatir hasta con nuestras vidas. El presidente Nicolás Maduro comparece para dar explicaciones. Yo lo dije en otras oportunidades hace un año y lo dije un poco en el acto. Yo personalmente dirigí todas estas investigaciones con un grupo de excelentes investigadores de Venezuela. Y fue brutal. En primero fue muy doloroso para mí. Yo me enfermé. Físicamente me enfermé. Nadie se dio cuenta porque yo sigo para adelante, pues. Pero fueron unas puñaladas inesperadas, totalmente inesperadas. Y yo llevé esta investigación conjuntamente con una institución que en Venezuela ha ido adquiriendo los niveles más altos, yo diría, que de América Latina y del mundo, que es el Ministerio Público. Juntos fuimos haciendo esta investigación y se dieron los primeros golpes hace un año, marzo, abril. Y las investigaciones continuaron. Se recuperó parte, Luis Guillermo, del patrimonio dañado, parte. Y con parte del patrimonio dañado, bueno, recuperado, hemos logrado parte de ese patrimonio invertirlo en los programas sociales, en los programas de nueva generación, las grandes misiones de nueva generación, etcétera, etcétera. Pero el grueso de lo robado, estamos tras la pista. Ahora hubo nuevas capturas, nuevas revelaciones. Yo podría decir que si hace un año que dimos los primeros golpes, del 1 al 10, llegamos a 3, ahorita hemos avanzado hasta 7, 8 a nivel del descubrimiento con prueba, testimonio irrefutable de la responsabilidad de los más altos jerarcas que hemos capturado y que están presos y que deben ser castigados con las máximas penas que establece el Código Penal de Venezuela. Caiga quien caiga, sea quien sea, y ahorita estoy hablando a esta hora y estamos capturando gente. Gracias a la capacidad investigativa del propio fiscal en lo personal, de la Fiscalía, del DGCIN, del SEBIN, de la Policía Nacional Anticorrupción, todos los últimos capturados han develado la trama, pruebas, nombres. Tenían fórmulas para esconder el dinero en criptoactivos, algo que se creó para el bien, Sunacrip, primer país del mundo que crea una superintendencia de criptomonedas, era la guarida de la mafia, de los bandidos, de los ladrones, de los traidores. Y nosotros pariendo, perseguidos, amenazados, sancionados, y ellos robándose la plata del pueblo. Por eso, de esa experiencia, de esa indignación, es que nació una propuesta que le he hecho al pueblo. Es una propuesta que le dejo en manos al pueblo. Como siempre, será el pueblo quien la debata, será el pueblo quien la madure. Y del debate y de la maduración, entonces sacaremos una conclusión. Le he hecho la propuesta de poner las máximas penas que se pueden de acuerdo al derecho constitucional consuetudinario de Venezuela. Porque el derecho constitucional consuetudinario y los pactos internacionales de derechos humanos le prohíben a Venezuela activar la pena de muerte. Como constituyente que fui, como constituyente que soy, porque uno no deja de ser constituyente, pues, nadie nos quita lo bailado. Esa Constitución la escribimos entre todos, la escribimos nosotros. Y tenemos que hacerla respetar como la hemos hecho respetar. Yo entonces he pensado, viendo la experiencia, tengo un primer documento que me hicieron unos expertos, que dirige la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que es una buena jurisconsulta, una buena abogada, estudiada aquí en el exterior, en París, en Londres, estudiosa, pues. Me hizo un buen documento de un estudio comparado de la cadena perpetua en distintos países de América Latina,
Europa, Estados Unidos, y es un debate importante. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros tenemos que fortalecer el Estado, tenemos que fortalecer la capacidad punitiva, porque fortaleciendo la capacidad punitiva, dicen los expertos en la materia, se genera el efecto disuasión, porque aquel que va a dar el paso que no debe dar, lo piense 1, 2 o 3 veces. Si va a dar ese paso, porque pudiera terminar pudriéndose en la cárcel, y eso es una capacidad disuasiva que parece que necesitamos en esta etapa de la República. Esa es mi reflexión. En todo caso, es la reflexión de un hombre que está al frente del Estado y que está comprometido con el pueblo a luchar con todo contra la inmoralidad, la corrupción y la traición. Ahí les dejo la propuesta, pues. El Partido Comunista de Venezuela, por su parte, respondió al presidente Maduro pidiéndole responsabilidades por su gestión y por haber colocado en el puesto a dirigentes como el procesado Tarek El Aissami. Los comunistas venezolanos aseguraron, igualmente, que la corrupción en el país es propiciada por una forma de dirigir las políticas públicas de manera secreta que permite el enriquecimiento de cúpulas mafiosas. El Buró Político del Comité Central del PCV ha considerado necesario pronunciarse con relación a los hechos acontecidos recientemente en estos días, con todo este espectáculo que exhibió el gobierno venezolano con el fiscal general de la República, cuando fue presentado ante el Ministerio Público el exministro Tarek El Aissami y el exministro Simón Serpa, igualmente otros funcionarios también del alto gobierno, implicados en la trama PDVSA Cripto. Al respecto también hubo otras situaciones, ¿no?, en estos días. Una de ellas fue el anuncio del presidente Maduro en uno de sus mítines electoreros. Bueno, y en ese mítin el presidente planteó que iba a impulsar, a promover una reforma constitucional para que se establezca la cadena perpetua y la inhabilitación permanente para los que sean implicados en hechos de corrupción. Bueno, sobre esos aspectos nosotros decimos lo siguiente. En primer lugar, desde el momento que se aprobó la mal llamada ley antibloqueo, denunciamos que ese instrumento legal iba a propiciar, iba a promover condiciones favorables para que se desarrollaran hechos de corrupción. Era una ley del saqueo, dijimos, ley del saqueo, porque precisamente establece la opacidad en la administración de los recursos del Estado venezolano. Y eso es lo que ha sucedido. El ataque contra la corrupción no depende de medidas más fuertes, que estamos de acuerdo con que a los corruptos hay que castigarlos severamente. Siempre hemos luchado por eso, hemos exigido eso. Nosotros fuimos los que pusimos en la calle la consigna cárcel para los corruptos estén donde estén y sean quienes sean. Pero la verdad es que lo que ha ocasionado estos hechos graves de corrupción que han impactado fuertemente en la situación, en la realidad económica y social del país, no es la falta de penas de prisión establecidas ya en la legislación venezolana, sino la falta de controles, la falta de control previo, durante y posterior a los procesos de administración de recursos del Estado, la administración de empresas del Estado. Y en este caso, lo más grave, la administración extraordinaria que desempeñó Tarek El Aissami al frente de la industria petrolera venezolana. ¿Y quién lo colocó allí? ¿Y quién le permitió que hiciera lo que le diera la gana? ¿Y quién lo protegió? ¿Quién? El presidente Nicolás Maduro. Por eso nosotros decimos que el presidente Maduro no tiene moral para salir con ese discurso, que lo que pretende es manipular, utilizar el tema con fines electoreros, pero además ponerse por encima, como que él no tiene ninguna responsabilidad. También nosotros recordamos en este momento que en su momento
exigimos que fuese investigado el presidente Nicolás Maduro. La más alta responsabilidad en todos estos casos lo tiene potencialmente el presidente de la República, que colocó a esos altos funcionarios y a Tarek El Aissami. Incluso en una ocasión o en varias ocasiones llegó a decir que cualquier cosa que tuvieran que decir contra Tarek El Aissami se lo dijeran a él, lo señalaran a él, porque él era el que estaba ejerciendo la dirección de todos esos procesos a través de una comisión presidencial que encabezaba Tarek El Aissami y que tenía que rendirles cuentas al presidente. Tenía que rendirle cuentas al país, y el presidente tiene que rendirle cuentas al país por la manera como se está dirigiendo la economía, cómo se están dirigiendo las políticas públicas en Venezuela de manera secreta, favoreciendo a cúpulas mafiosas con el enriquecimiento particular de unos pocos, generando miseria, generando precarización en el pueblo venezolano. Y las sanciones imperialistas que han agudizado la crisis capitalista en Venezuela han servido para que se desarrollen todos estos hechos de grave corrupción. Es decir, todo parece indicar que esta cúpula gubernamental y sus mafiosos les conviene que sigan las sanciones, porque han sido las condiciones más propicias para que haya ese festín de apropiación indebida de recursos del Estado venezolano. Agravando todos los problemas sociales. No hay dinero para los hospitales, no hay dinero para las escuelas, no hay dinero para salarios, no hay dinero para seguridad social, para pensiones. Pero sí hay dinero para que se enriquezcan pequeños grupos de mafiosos amparados por la alta cúpula del gobierno que preside Nicolás Maduro. Por eso nosotros insistimos en la necesidad de que la verdadera lucha contra la corrupción amerita la investigación de los más altos jefes de esos funcionarios que hicieron lo que les dio la gana en PDVSA. Y el principal es Nicolás Maduro Moro. Pero también decimos que es necesario desmontar toda la opacidad, restablecer los controles, la transparencia en la administración de los recursos del Estado, sobre todo los recursos estratégicos, como lo es la industria petrolera, como es las empresas básicas de Guayana, la minería, que también eso es allí lo que hay es el reinado de la opacidad, donde sabemos, la gente sabe y se dice, pero no hay verificación, digamos, cuantificable, porque el Estado no rinde cuentas sobre lo que ahí está sucediendo en el arco minero del Orinoco, los grandes recursos mineros metálicos que están siendo utilizados por mafias, por corporaciones, por funcionarios militares y civiles, sin que eso sirva para fortalecer la economía nacional, para resolver los grandes problemas del pueblo venezolano. Entonces, aquí estamos prácticamente siendo gobernados por una cúpula mafiosa. Esa es la realidad, lo denunciamos. Lo volvemos a denunciar porque ya lo hemos dicho. Y hay que salir de esa cúpula mafiosa. Hay que restablecer el Estado de Derecho y, digamos, el imperio de la ley, de la Constitución, los controles institucionales y sociales, el control social sobre la gestión pública, que es un principio constitucional. Entonces, bueno, en ese sentido también decimos que todo este hecho se está dando al mismo tiempo que no se dice nada de la situación de los trabajadores petroleros que fueron injustamente apresados, judicializados por denunciar hechos de corrupción. Precisamente el caso de Alfredo Chirinos, de Algenis Torrealba, jóvenes gerentes de PDVSA, que incluso presentaron denuncias concretas ante el Ministerio Público y no se abrió ninguna investigación. Y es precisamente todas las operaciones fraudulentas que cometió la pandilla de Tarek El Aissami, amparadas y protegidas por Nicolás Maduro. Ellos denunciaron eso y muchas otras cosas. Las denuncias que hizo en su momento Eudy Giroc, acompañada de movilizaciones y luchas de los trabajadores activos y jubilados de Petróleos de Venezuela. Entonces,
a los trabajadores presos, señalados públicamente de ser traidores a la patria, en un montaje judicial horrible que se hizo en Venezuela y utilizando los medios de comunicación para criminalizar públicamente a estos compañeros, a estos trabajadores. Bueno, ¿cómo queda esta situación? Nosotros exigimos que se anulen los juicios con los que fueron condenados los compañeros, que algunos siguen siendo procesados, y que se les restablezcan los derechos que se fueron negados, que fueron vulnerados a todos estos compañeros, a estos trabajadores petroleros, los que hicieron denuncias, pero también los que lucharon por los derechos laborales que estaban siendo violentados por los mismos ladrones, la alta élite corrupta de PDVSA, que violentaba descaradamente los derechos de los trabajadores y que utilizaban la fuerza del Estado para doblegarlos con la prisión, con la intimidación judicial. Bueno, hay que reivindicar a esos trabajadores y por eso nosotros exigimos que se anulen todos esos procesos judiciales y que sean restituidos los derechos que se les fueron infringidos a todos esos trabajadores.